seguimos en Entre Todos y en este caso vamos a empezar a conversar con el contador Ángel Luis Vigatti, temas que tienen que ver con la economía local y que nacional también, por supuesto, que nos preocupa, nos ocupa, porque sabemos que desde la esfera familiar, la chiquitita, la hogareña, la señora, la ama de casa todos los días, tiene que vérselas con, bueno, un montón de situaciones y se pregunta, al igual que todos los integrantes de la familia, qué es lo que nos espera para lo que resta, ¿no? Sin hacer futurismos, ¿no? ¿Qué es lo que se está evaluando? Las personas que por ahí tienen un poco más de información o tienen experiencia ya de situaciones que se habrían generado en otras épocas, ¿no? Aprendida de los libros o vividas en última instancia. ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por venir. Bueno, vamos a abordar el tema así. Hoy tenemos una situación de inflación. Bastante elevada, sí. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Trae injusticias y un gran beneficiario que son los bancos. ¿Por qué digo que los bancos son los principales beneficiados? Yo diría que casi los únicos, porque son los que crean dinero de lo que tienen depositado en cuenta. Es decir, que ellos prestan algo que la mayor parte de lo que prestan tiene para los bancos costo cero. Cuando más alta la inflación, más ganan los bancos. Supóngase a una tasa de interés del 30%, es el equivalente a crear dinero en el 30% de lo que tienen depositados, menos el encaje, que es mínimo, el resto lo prestan a costo cero. Ese dinero prestado lo contabilizan como dinero, los intereses, y lo vuelven a prestar al 30%, entonces ya no es 30 sino 39. Ese 9 a su vez se vuelve a prestar y ya no es 9 sino que es 3 más, es decir, más del cual ya se hizo el 42%. No solo el Estado crea dinero, sino los bancos. Yo me atrevo a decir que los bancos crean más dinero que el propio Estado o que el Estado crea dinero detrás de la inflación. Una vez, representando a la Confederación General Económica, estando en Olivos, cenando con el presidente, el ministro de Economía y los presidentes de Cámara Argentina de Comercio, yo representaba a la CGE, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina y Cámara de Importadores y Exportadores. En Olivos, le dije al presidente que había inflación, a Alfonsín, emita para dar crédito. Y esto tiene que ver, esto que yo le proponía, lo dijo Perón el 15 de abril de 1953 en un discurso en Plaza de Mayo, cuando tenía una situación así y que le decía a la gente lo mismo que se dijo ahora: ayúdenme a controlar. Sí. Ahora, ¿qué dijo Perón? Dijo, hay una solución para todos los problemas, es producir, producir y producir. Y también dijo lo siguiente, dos mensajes clarísimos: que se vayan presos los que roban, sean peronistas, disfrazados de peronistas o comerciantes inescrupulosos. Hoy, ¿nosotros qué vemos? Que hay una campaña contra los comerciantes inescrupulosos que me parece perfecto, pero al mismo tiempo hay una impunidad en el gobierno, que también hay muchos ladrones en el gobierno. Yo diría que ladrones, yo no puedo creer que en 30 años de democracia solo María Julia del Sogaray es la única que metió la mano en la lata. Sí. Entonces, tenemos cientos de millones de desaparecidos en la Madre Plaza de Mayo, de los fondos de Santa Cruz, de las regalías de Santa Cruz, la regalía de Formosa, en fin, y no se investiga nada. Yo dije los otros días un monumento a la corrupción frente a la plaza en la ciudad de Formosa, que es la legislatura provincial, y podemos dar ejemplos a montones, pero así también se va, digamos, la confianza. Y Perón lo dijo, producir, producir y producir. Cuando se produce y cuando se incentiva la producción, entonces hay más bienes. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo de la sandía. Cuando hay poca sandía, la sandía puede costar 100 pesos, exagerando. Cuando hay mucha sandía, la sandía va a costar 30, o va a costar 25, o va a costar 15. Entonces, no es solo la oferta, también tenemos que ver la demanda. Por ejemplo, ¿cómo está conformado el mercado? El mercado, si es monopolio, o sea que hay uno solo que produce determinado producto, en ese caso, por ejemplo, hay muchos monopolios que los tiene el propio Estado. O oligopolio, varios que
que tienen la oferta controlada y tienen coincidencia para mantener los niveles de ganancia muy altos. Por ejemplo, el otro tema es el monopsomio, en la provincia de Formosa hay 2 frigoríficos. Sí. Entonces los ganaderos venden el animal en pie a 6 pesos. Y después cuando lo van a comprar a la carnicería, ¿cuánto cuesta? Mucho más caro, sí. ¿Cuánto Muchísimo cuesta? Más caro, bueno, sí. Muchísimo más caro. Es decir, el ganadero, el productor, el que está cumpliendo con todas las normas legales, que cuando va a cobrar, le descuentan impuestos a las ganancias, impuestos a los ingresos brutos, le descuentan impuestos a las ganancias sin saber si va a tener ganancias. Como a los empleados que tienen 2 trabajos para ver si pueden ahorrar unos pesitos y mejorar su casa, entonces le cae el Estado y le cobra impuestos a la ganancia. ¿Quiere algo más injusto que eso? Que le cobren al empleado porque hace un sacrificio para ganar más, o al productor que perdiendo tiene que pagar impuestos a la ganancia. Entonces, acá tiene que haber un sinceramiento, y cuando yo hablo de esto, lo hablo como peronista con doctrinario, digamos, no perteneciente al gobierno, pero tengo claro cómo es la cosa. Sí. Por ejemplo, la justicia social. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es igualdad de tratamiento e igualdad de oportunidades. Ejemplo, igualdad de tratamiento en la salud, en la educación. Yo creo que en ese sentido estamos bastante bien, hay que reconocerlo. Es más, hay algunas cosas que son destacables, como por ejemplo este sistema de procrear, o lo que puede hacer ahora la municipalidad comprando terrenos para que la gente pueda llegar a acceder al terreno, o el plan del módulo habitacional básico que puede dar lugar a un crédito de procrear. Todo eso hacia la justicia social y hacia la economía, hacia la producción, hacia el bienestar, hacia el progreso. Al mismo tiempo, la justicia social es igualdad de oportunidades, decía yo. Y la igualdad de oportunidades requiere, por ejemplo, de una herramienta que es el crédito. La Argentina era un país blindado financieramente hasta el gobierno de Menem, que privatizó los bancos. Pero el Estado sigue teniendo, o debería tener, el rol de controlar. Si hay algo que falla en la Argentina son los controles. Y ahora, ¿cómo ve, contándome todo esto que usted me está diciendo, hablando del tema de los controles? Porque en los últimos días han salido no solamente algunos comerciantes o referentes de pymes aislados, sino las cámaras que están dentro de la Federación Económica también, a decir que están recibiendo muchas quejas por desabastecimiento, historias que tienen que ver con pedidos que hacen los comerciantes, y los proveedores les mencionan que o no hay, o le piden que les paguen en negro más de lo que está en la factura en blanco, o le retienen, digamos, todo. El gobierno, sí. Mire, la inflación tiene varias causas. Pero la gente se enoja con el comerciante. Hay inflación de expectativa, sí. Hay inflación de expectativa, o sea, una previsión de que van a aumentar los precios, entonces se aumentan ya por las dudas. Hay inflación, como le expliqué con el tema de la sandía. Puede haber inflación en determinado momento porque hay un oligopolio o un oligopsomio que es de demanda, ¿no es cierto? Hay un solo frigorífico a quien yo puedo vender, o pocos compradores de hacienda, entonces me pagan poco al productor y se queda la ganancia en otros sectores. Y esos sectores aumentan los precios. Entonces, el gobierno, en una medida de control de precios, de un precio controlado, y le dice a la comunidad, participen, controlen los precios, pero el control de precios es casi, yo diría, algo que sucede cuando hay competencia. Entonces la gente directamente, en el caso de la nafta, usted tenía que, hasta ahora, la nafta de YPF era más barata que la nafta de Shell y la nafta de la ESO, o sea, de otras petroleras. Entonces, ¿qué sucedía? La gente privilegiaba cargar en YPF. En la medida que el YPF no se quedaba sin combustible, o la cola no se hacía muy larga, algunos preferían cargar en las otras banderas, porque decían, yo prefiero la otra bandera porque a mí me gusta más, o porque yo no quiero hacer cola, o qué sé. Es decir, hay una competencia y hay la posibilidad de elección. Esto es lo que hay que buscar. Hay que buscar que esa persona que está, supongamos, que es un artesano, o que tenga la posibilidad
a través del estudio, tengo entendido que en el circuito 5 hay una escuela de capacitación industrial, ¿no es cierto?, de oficio, que es una salida laboral espectacular. Perfecto, eso está muy bien, pero tiene que ser complementado con el crédito para que esa persona, un crédito como para la vivienda, si van a tener una vivienda, el crédito tiene que ser a 20 años. Si quieren hacer una empresa pequeña, la empresa yo la comparo con una criatura. Cuando nace necesita que la protejan, que le enseñen a caminar, que lo lleven de la mano, después recién empiecen a cobrarle impuestos. Acá no, acá antes de poner... Porque es toda inversión para el que recién empieza. Es que si no, es que nosotros necesitamos eso, esa es la justicia social. Pero el crédito hoy es inaccesible. Hay crédito para consumo a tasas de usura. ¿Y quiénes son los que ganan en la economía inflacionaria? Los bancos. Bueno, yo les digo, algún funcionario va a escuchar, de provincial y quizás alguno nacional, y se dé cuenta de que acá hay que controlar el crédito, no puede ser las ganancias extraordinarias. Acá resulta que hay actividades como el juego o como el sector financiero que no pagan impuestos. Y algunos hasta reciben subsidio, algunos privilegiados en este país. Y el resto se ve impedido de llegar a fin de mes. Sí. Y algunos que no llegan a fin de mes encima pagan impuestos a las ganancias, porque esa es una realidad. Quieren mandar a un hijo a estudiar, entonces se voy a trabajar doble para mandar a mi hijo a estudiar y después resulta que tiene un descuento monstruoso de la FIP. O si no, le doy el caso que yo, por ejemplo, trabajé de los 16 años. Estudié en la universidad, trabajando y estudiando. Pagué siempre mis aportes. Llegué a la edad de jubilarme, pagaban la máxima categoría. Me jubilaron con la mínima. ¿Y por qué eso? Eso es un robo del Estado a un particular que creyó en su país. ¿No es cierto? Primero tenía la FJP, después la FJP que fue pasada al Estado. Yo dije, qué bien, el Estado, una garantía. No es ninguna garantía. Entonces, los controles, por ejemplo, los controles de la FIP, los controles al contribuyente existen, pero evidentemente hay hijos y entenados, y los controles a los funcionarios del gobierno no existen. Sí. Eso es lo que sucede. Todos esos impuestos nunca van a alcanzar cuando hay tanta impunidad, que es la corrupción garantizada por la impunidad. Y muchos de los funcionarios, por ejemplo, que son llevados a la justicia por enriquecimiento ilícito y resulta que un juez como Yarvide, sin mirar siquiera, lo declara que está todo bien y los fiscales no apelan y entonces este país parece ser un viva la pepa. Eso es lo que nosotros... Yo vuelvo a Perón. ¿Qué dijo el general Perón? El general Perón dijo producir, producir y producir. Entonces ese fue su mensaje. El producir, producir. ¿Y cómo hacer para producir? Más, mejor, ser más eficiente. Porque el productor trabaja tranqueras adentro, pero tranqueras afuera está atado, él no controla tranqueras afuera. Cuando él sale a vender, su animal, porque tomé ese ejemplo, pero puede ser la verdura, lo que sea. Por ejemplo, en el Paipa está muy bien, excelente el Paipa, porque lo ayuda al productor y también lo ayuda en la comercialización. ¿No es cierto? Producir, producir y producir. Pero al mismo tiempo, dijo Perón, controlar peronistas, disfrazados de peronistas y comerciantes inescrupulosos, que se los controle y que vayan presos. Eso es lo que no sucede en la Argentina y eso es lo que nos lleva a esta situación. Para ir cerrando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué consejo le daría a la gente que nos está viendo? O más que nada su opinión sobre lo que se viene. ¿Todo tan negro, gris? Mire, acá hay un principio de administración científica que es que autoridad y responsabilidad van de la mano. Cuando la persona común no tiene autoridad para resolver, ha delegado en los funcionarios. Son los funcionarios públicos los que tienen la autoridad para hacer las cosas. Y hay algunas instituciones, ya que funcionan muy bien, como por ejemplo la municipalidad. Tendrá fallas,
pero sí, funcionan muy bien. Y yo doy fe de mis colegas de la honorabilidad, la honestidad, la transparencia, porque los conozco. Entonces, y porque yo trabajé en la municipalidad. Y fui secretario de Hacienda con Rivira entre el 87 y el 89. Ahora, todas las áreas tienen que funcionar bien. No puede haber, por ejemplo, digo yo, a nivel nacional, que se definan proyectos en forma donde las provincias prácticamente no participan, donde las provincias están atadas de pies y manos a objetar, por ejemplo, el caso que trató quien estuvo antes que yo, sí, el tema del basurero nuclear, de que nos enteremos nosotros, a través de los medios, de que se tomó la decisión, a nivel, alguien que yo considero un amigo de la provincia, que es el ministro de Vido, porque le dio muchísimo a la provincia de Formosa. Le dio muchísimo a la provincia de Formosa y fue como un amigo privilegiado del gobernador. Perfecto, nos vemos beneficiados con pavimentos, pero si hay un problema en Córdoba y quieren traer una planta de fabricación del combustible nuclear a la provincia de Formosa, entonces esto podría tener, digamos, ser evaluado nuevamente, porque hay otras alternativas como la de utilizar el sol, que no se da en el resto del país, pero que se dan en Misiones, en Formosa, estamos bajo el trópico de Capricornio, y se da también en Salta y Jujuy. Pero especialmente se da en Formosa y Misiones porque tenemos sol y agua y podemos tener la utilización de la planta de energía solar térmica. Es decir, acá el tema es la solución inteligente, honesta y funcionarios que cumplan con eso que dijo Perón, ¿no es cierto? Producir, producir y producir, justicia social y, por ejemplo, otra de las alternativas que a nosotros se nos presentan es la de los biocombustibles, que se lleven adelante programas ya sea para producir caña de azúcar, que serviría no solo para el combustible, sino luego serviría para alimentar el ganado y sería un insumo relativamente barato como para que se lleve adelante no solo la cría dentro del territorio provincial, sino la terminación del animal, que significa mucho más valor agregado y más fuente de trabajo para la gente, riqueza que se genera dentro de la provincia. Lo mismo con el biodiesel, que hay alternativas de fabricación de biodiesel. Esto, además, no contamina la atmósfera como lo hace, y esto lo digo con conocimiento, ¿no es cierto?, y tampoco requiere importar 14.000 millones de dólares al año de combustible derivado del petróleo, cuando puede ser sustituido por los biocombustibles que se produzcan en el territorio nacional, en el interior del país. Eso es lo que me parece a mí, respondiendo a tu pregunta, sí, que es lo que yo, digamos, puedo proponer, pero quien tiene la autoridad y la responsabilidad de hacer las cosas bien es el funcionario público. Es otra persona. Muchas gracias. No, bueno, estamos despidiéndonos de entre todos en esta jornada de hoy jueves. Y bueno, la cita, como solemos decir, va a ser para la semana próxima, en este caso el martes, a partir justamente de las 21. Por haber estado con nosotros, muchísimas gracias.